discípulos. Esta es la palabra de Dios en la predicación del día del Señor, 18 de mayo de 2014. Título de la enseñanza de la predicación de esta mañana: la comisión evangelizadora de la iglesia, hacer discípulos. Nos ponemos en pie, por favor, leemos la Sagrada Escritura en Mateo 28, capítulo 28, versículos 18 al 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Amén. Este es el mensaje que hoy el Señor tiene para su iglesia. Esto es lo que el Espíritu dice a la iglesia de Cristo. Abrimos nuestro corazón, Señor. Dispón de todo nuestro ser para que escuchemos tu voz. Y, Señor, que tu palabra edifique a la iglesia. Que tu palabra sea puesta rápidamente por obra. Y que los santos seamos edificados, transformados a la imagen misma de nuestro Redentor. Pero también oramos por aquellos que aún no han escuchado el mensaje de las buenas noticias para salvación y vida eterna. Oh Señor, usa hoy tu palabra para que penetre a lo profundo de los corazones y transforme nuestras vidas, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, mis hermanos, el texto que en esta mañana vamos a meditar es quizás uno de los más conocidos y enseñados y digamos que pedidos en la iglesia, porque es un texto fundamental en la vida del cristiano. Por una parte, tiene un gran contenido teológico, ya que nos habla de la persona del Señor Jesucristo resucitado. Nos habla del poder absoluto que Él tiene, el cual se le ha dado. También nos habla de la doctrina de la Trinidad divina. Y nos habla de su permanencia permanente en los, de su presencia permanente en los creyentes durante este periodo interadventual. Para aquellos que no conocen la palabra interadventual, es entre los dos advenimientos de Cristo. El primer advenimiento fue cuando Él vino como siervo y fue a la cruz para redimirnos. Pero esperamos el segundo advenimiento, su segunda venida. Recuerda que el Espíritu y la novia decimos: ven, Señor Jesús. Entonces estamos esperando esa segunda venida. Y en el periodo interadventual el Señor nos da una aseguranza aquí, y es que Él va a estar con nosotros, que Él tendrá una presencia permanente en los creyentes, ¿cierto? Y aquí vemos la doctrina de la perseverancia o la preservación de los santos. Amén. Pero por otra parte, en este pasaje se nos da una gran comisión, la de llevar a otros el evangelio de gracia que hemos recibido de gracia. Amén. Y por estas razones es que nosotros debemos traer a memoria frecuentemente este texto de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Ahora, para comprender mejor el texto que vamos a estudiar, vamos a mirar su contexto. La escena se desarrolla en un monte. La Biblia no nos dice cuál monte. Fue un monte. Ahora, nos habla que fue en una de las apariciones del Señor Jesús después de haber resucitado. La Biblia nos habla aproximadamente de 12 apariciones del Señor Jesucristo resucitado. Una cosa que debemos tener en cuenta es que esta aparición no fue la de su ascensión. En Lucas y en Hechos nos da relatos diferentes. Ahora,
el Señor Jesús había ordenado a los 11 discípulos, recuerden, ya no estaba Judas Iscariote. El Señor Jesús había ordenado que los discípulos se reunieran allí. Vamos a ir a Mateo, capítulo 26, versículo 32. Mateo 26, 32. Dice el Señor, vamos a ir desde el 31. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y justamente se estaba cumpliendo allí, en un monte en Galilea, estaban reunidos los 12 discípulos y el Señor Jesús vino a ellos. Ahora vamos a ir al 28. Allí mismo, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, en el versículo 7. Vamos a ir desde el 5. Dice: el ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como él lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego, vayan pronto a decirle a sus discípulos: él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ahora ya lo saben. Y saltemos al versículo 10. Dice: no tengan miedo, les dijo Jesús, vayan a decirle a mis hermanos. Qué linda frase esta. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Entonces estamos viendo que es un cumplimiento a una promesa, a una demanda que el Señor Jesús había hecho. Porque todo tiene cumplimiento en la palabra del Señor. La palabra siempre se cumple. Ahora, causa curiosidad o es bien especial, un aspecto muy importante, que la reunión se hizo en un monte. ¿Y qué significa esto de la reunión en un monte? ¿Que allí se reciben más energías? o algo así. No, de ninguna manera. Es que eso es lo que dicen los gnósticos, que ellos iban al monte porque allí se recibían mayores energías. No. ¿Qué es lo que nos muestra el hecho de que el Señor Jesús los citara o se encontraran en un monte? Esto nos muestra que era un momento de intimidad. El Señor Jesús acostumbraba a reunirse con sus discípulos en un monte. Recordemos, fue en un monte en donde el Señor Jesús oró para elegir a sus 12 discípulos. Vamos a ir a Lucas, capítulo 6. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12, dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Era costumbre del Señor Jesús estar en intimidad con el Padre, un lugar, un íntimo, allí el monte. Pero fue allí, en aquel mismo monte, en donde llamó a sus 12. Y dice: al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Y de ahí en adelante sigue diciendo cuáles fueron esos 12 apóstoles. Ahora, también fue en un monte donde el Señor manifestó su gloria, la gloria de su Hijo, en donde Dios manifestó la gloria de su Hijo. Recuerdan el monte de la transfiguración, ¿cierto? Allí se fue en intimidad con 3 de sus discípulos, cuando la gloria de Dios vino sobre el monte y habló acerca de la gloria de Cristo. Era que frecuentemente el Señor se llevaba a sus discípulos a mantener intimidad allí en el monte. Fue en un monte en donde oró con ellos después de la Santa Cena y antes de ser entregado por Judas, en el monte de los Olivos, ¿cierto? Y ahora es en un monte donde se reúne con ellos para darles tan importantes instrucciones. En el Antiguo Testamento vemos a Dios presentándose a su pueblo en el monte Sinaí, en donde se muestra con gran poder y terror, en medio de relámpagos y el sonido de trompeta fortísimo que hacía que la gente se estremeciera. Y allí solamente podía entrar Moisés a la presencia del Señor, mientras que el resto del pueblo estaba en el valle, aterrorizado, asustado.
Esto nos muestra la distancia entre Dios y el hombre pecador. Pero en el nuevo pacto, el mismo Dios, en la persona del Hijo, lleva a sus discípulos también al monte. Pero este monte es un lugar apacible. Es un lugar de gratos recuerdos para los discípulos como para el Señor Jesucristo, porque allí acostumbraban a estar reunidos, vueltos a unir. Y Él se muestra próximo a ellos. Recordemos que allí en Mateo 28 dice en el versículo 18, Jesús se acercó entonces a ellos. Cuán hermosa es la cercanía entre Dios y nosotros. En el monte con Jesús, el Señor nos trata íntimamente, les da confianza a sus discípulos y les asegura su presencia permanente. Esto nos muestra la gracia de la salvación en Cristo. En el nuevo pacto hay una gran diferencia al antiguo pacto. En el antiguo pacto no había comunión, porque aún no estaba la presencia del Redentor. Pero es en el nuevo pacto, con la presencia del Redentor, que el hombre vuelve a tener esa comunión con el Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Estás asistiendo al monte del Señor? Y no estoy diciendo que nos subamos al Picacho. A lo que me refiero es, ¿estamos nosotros buscando ese lugar de intimidad con nuestro Señor? Otro aspecto bien importante de la cena es que los discípulos, al verle resucitado, se postraron y le adoraron. Eso nos muestra que ellos ya habían comprendido, al menos en parte, la deidad de Cristo. Y ahora estaban dispuestos a servirle y a adorarle y a obedecerle. En esto consiste el Evangelio, amados hermanos. En entender y aceptar que Cristo es Dios. Dios hecho hombre, crucificado y muerto por nuestros pecados, pero luego resucitado en victoria. Entonces, como resultado, nos postramos para adorarle y nos rendimos en plena sumisión. Esto es el Evangelio. ¿Comprendemos el Evangelio? ¿Comprendemos que Cristo es Dios en la persona del Hijo, que Él nos redimió? Si esto lo comprendemos, hermanos, no necesitamos hacer esfuerzos para postrarnos a orar, para postrarnos a adorar y para obedecer a su palabra, porque es instintivamente, es una consecuencia de comprender el Evangelio, de recibir el Evangelio, que nosotros vamos a postrarnos, a reconocer el señorío de Cristo, a adorarle, a amarle. Amén. Amén. Ahora, en el versículo 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo. El Señor viene a ellos para darles la gran comisión. Esto es, las instrucciones de lo que ellos deberían hacer a partir de ese momento, para que el reino de Dios se extendiera por toda la tierra y por todos los tiempos. Para estudiar esta gran comisión, hoy contemplaremos tres aspectos de ella. En primer lugar, veremos la delegación de la comisión. En segundo lugar, veremos el contenido de la comisión. Y en tercer lugar, veremos el soporte o el poder de la comisión. Miremos pues la delegación de la comisión. Versículos 18 y 19. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Paremos allí. El Señor Jesús comienza mostrándonos un fundamento muy importante de la comisión. Él no comienza la comisión diciendo, bueno, ya parto para el cielo, ahora ustedes quedan encargados. Vayan y hagan discípulos. No. Él comienza diciendo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El centro de la comisión a la que el Señor nos envía no es la necesidad de las gentes, no es el ganar almas,
Tampoco es el deseo de Dios o de los pastores de dar crecimiento a la iglesia. Lo más importante de la gran comisión tiene que ver con la gloria de Cristo. Y comienza el pasaje diciéndonos acerca de la gloria de Cristo. Es que Él ha recibido toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Y el hecho de que Jesús tenga toda la autoridad implica que Él es el Dios supremo. Y si es el Dios supremo, entonces Él es digno de las supremas alabanzas. Escuchen, no es digno de alabanzas. Así. No es digno de alabanzas. No, Él es digno de supremas alabanzas. ¿Por qué? Porque es un Dios supremo. Amén. Es el Dios supremo, el único Dios supremo sobre todo. Entonces nuestras alabanzas deben ser supremas para el Dios supremo. Por eso no podemos acercarnos en un culto como a nosotros nos guste, como nosotros querramos, sino como Él lo ha ordenado. Porque es autoridad suprema. Él dice, toda autoridad, toda es toda autoridad, en todo lugar. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra. ¿Quién la tiene? Él. Le ha sido dada a Él, le ha sido conferida a Él. ¿Recuerdan ustedes qué quiere decir la palabra Dios? La palabra Theos, la palabra Elohim. Recordemos qué quiere decir la palabra Eloha. La palabra Eloha quiere decir autoridad. Y un Eloha era un rey. Por eso los reyes los tenían como dioses. Un emperador, los emperadores los tenían como dioses. Eloha es una autoridad. Pero Elohim es la autoridad suprema, la mayor autoridad, la autoridad que está sobre todos. Por eso al Señor Jesucristo se le ha dado el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, el Rey que está sobre todos los reyes. Amén. El que manda sobre todos los que parece que mandan. El que señorea sobre todos los que quieren tener señorío. Él es el Rey y Señor supremo. El Señor Jesucristo confirma a sus discípulos, y eso nos incluye a nosotros. Hoy en día, este texto tiene que extenderse desde esa época hasta nuestros días. 2000 años de historia de la iglesia. El Señor Jesucristo confirma a sus discípulos que dado el cumplimiento de su obra mesiánica, el Padre lo ha retornado a su sitial de gran poder y gloria. Pero ahora ese sitial, ese lugar de gran poder y gloria ha sido magnificado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ha derrotado a su adversario. Mientras que el Señor Jesús estuvo en carne en su ministerio terrenal, su poder tuvo algunas limitaciones, ¿cierto? Dice en un lugar que Él no pudo hacer muchos milagros en su tierra. Por ejemplo, cuando Él sanó al leproso, cuando Él sanó al ciego, le dijo, no digas nada. Les daba una orden. Esto nos muestra que en el tiempo del ministerio, el Señor Jesús, en su ministerio terrenal, el Señor Jesús tenía un poder limitado. ¿Recuerdan cuando Él dice, mas el día ni la hora no lo sabe nadie, sino mi Padre que está en los cielos? Él tenía una limitación de ese conocimiento. Pero ahora en su gloria, Él tiene todo poder y toda autoridad y Él lo sabe todo, sobre todas las cosas. Ahora el Señor es glorificado. Él recibe de nuevo el gran poder de Dios en plenitud. Cristo el Señor ha pasado de ser siervo a ser el Rey soberano de toda su creación. Y Él ha retomado todo dominio y toda autoridad que en el Edén había usurpado el príncipe de las tinieblas. ¡Wow! ¡Qué momento tan glorioso! Aquel momento en que toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. El Señor Jesucristo dice, cualquier poquito de autoridad que haya tomado el enemigo para engañar a los hombres, ese poquito de autoridad que pretendió el enemigo usurpar del santo trono de Dios, ahora ha sido retomado. Aquella ¿cómo se llama? Como contienda, aquella escaramuza que hizo el ángel caído, había terminado. Ya el príncipe de las tinieblas no tiene poder
El poder lo tiene el Señor Jesucristo. Algunos dirán entonces, pero ¿cómo es que el diablo hoy en día tiene poder para hacer tantas cosas como hace? Claro que tiene poder, pero ha sido un poder delegado, un poder bajo el dominio del que tiene todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Ahora, la declaración del Señor Jesucristo de haber recibido toda la autoridad de los cielos y en la tierra también nos habla de un nuevo comienzo del reino de los cielos en la tierra. Nos habla de una nueva época. Por una parte, es el inicio de los tiempos del fin. El fin del presente siglo malo. Pero también es el inicio es el comienzo del siglo venidero. Esta declaración nos habla de una nueva oportunidad. Si hay una nueva época, hay una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para todo aquel que crea el Evangelio y se haga discípulo de Cristo. Es la oportunidad de ser liberado de la opresión del maligno y comenzar una vida nueva bajo la autoridad suprema y benévola del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, la autoridad de Cristo es ilimitada. Y dice, toda autoridad es autoridad para perdonar pecados. Es autoridad para resucitar a los muertos. Es toda autoridad para redimir a sus escogidos. Es toda autoridad para retornar en gloria a esta tierra, para llevar a su iglesia a sí mismo. Pero también es una autoridad poderosa para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso en cuanto al asunto espiritual y celestial. Pero esta autoridad también es poder absoluto para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos por el diablo, para dar vista a los ciegos, para consolar a los que sufren, para proveer a los necesitados. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un Evangelio de poder para dar vida, vida plena, vida eterna, vida nueva, vida de Dios para todo aquel que lo reciba. Amén. Y eso es lo que debemos comprender. Esa porción allí en donde dice, toda autoridad me ha sido conferida, toda autoridad ha sido puesta en mis manos, autoridad en los cielos y autoridad en la tierra, debe llenarnos a nosotros de un gran consuelo, de una gran esperanza, pero sobre todo de una gran confianza. Estamos junto con aquel que tiene todo poder. Y si tiene todo poder, pues todo lo puede. Aleluya. Y si está con nosotros, Él está obrando a nuestro favor. Pero esa autoridad recibida por el Señor Jesús ahora es dada a los discípulos para que llevemos el Evangelio. El Señor dice, Jesús se acercó entonces y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, por esta razón, en esa autoridad yo los comisiono. Yo delego mi autoridad en ustedes. Ahora esa autoridad es dada a los discípulos para que llevemos el Evangelio. Nuestra misión es una misión autorizada. Él nos autorizó. Vayan. Los autorizo para que vayan y prediquen el Evangelio, para que vayan y extiendan el reino de los cielos en la tierra. Pero también es una misión autoritativa. Oh, hermanos, esto es bien importante. Hace algunos días, mi hermano José en Caucasia me preguntaba, pastor, ¿y a usted no le da temor a veces como hablarle a una persona del Evangelio? ¿Usted no ha sentido a veces como personas que rechazan o personas como que uno ahí les dice y son tan renuentes, son tan groseros y a uno como que está a esa distancia? Y la verdad es que sí. A veces cuando nos encontramos con una persona que tiene esa altivez, ese garbo como que dominan, que son gentes dominantes hacia los demás, uno siente cierto temor, lo que llamamos timidez. ¿Quién de ustedes no ha sentido timidez para ir a predicar el Evangelio? Yo creo que todos. Pero ¿saben por qué tenemos esa timidez?
por una sencilla razón: no hemos comprendido que tenemos autoridad, que la misión que nosotros estamos desarrollando es una misión autoritativa. Nuestra autoridad está sobre reyes, sobre presidentes, sobre senadores, y si algún día se abre la puerta para ir al presidente de la república y hablar del evangelio, tú vas en la autoridad de Cristo, que es el rey de los presidentes. Amén. Para predicarles el evangelio. No temas. Amén. Es una misión, es una comisión autoritativa. Tú estás investido de poder. ¿Recuerdas aquella sirvienta que le habló al general sirio, Amán? Era una sirvienta judía. Pudiéramos decir una tontita. Y va y le dice: Amán, en nuestra nación hay un profeta de Dios, del Dios verdadero. Él tiene poder para sanarlo. ¡Wow! ¡Qué palabras tan poderosas! Amán hubiera podido haber dicho: esta zarrapastrosa sirvienta, ¿qué me viene a decir a mí? Váyase para donde su profeta, a ver qué hace con usted. Oh, pero era tal la autoridad evangélica de esta mujer, trayendo buenas noticias. Mira, si hay alguien que te puede sanar, eres el Dios altísimo de los cielos y de la tierra. Y se va aquel hombre con sus escoltas, se dirige a donde el profeta. ¿Y qué le dice el profeta? ¡Uy! Su majestad, me le inclino. ¡Oh, no! Señor general de los ejércitos. No, simplemente manda a decir con su sirviente: Gacy, ¿sabes una cosa? Ve y dile allá al general que no lo voy a recibir. Que lo que tiene que hacer es ir y bañarse 7 veces en el río Jordán. ¡Wow! ¡Qué autoridad! La de aquel profeta. Bueno, pues nosotros debemos asumir esa autoridad. Porque la autoridad que se nos ha delegado, nuestra misión, es autoritativa. Los enviados lo somos en la misma autoridad de Cristo. Cuando nosotros vamos a hablar del evangelio, cuando nosotros vamos a ser discípulos, estamos hablando en la autoridad de Cristo. Por eso debemos hablar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que es autoritativa. No tus palabras, no tu poder. ¿Qué es lo que nos empodera a nosotros? La santa palabra del Señor, la poderosa palabra del Señor. Cada vez que abrimos nuestra boca para hablar la palabra del Señor, hay poder de Dios. Cuando asisto a las consejerías y la gente me pregunta acerca de cosas que tiene que hacer, por ejemplo, de cómo la esposa va a hablar del esposo, les digo: mira, tienes que decirle a tu esposo las palabras autoritativas de la palabra de Dios. Si tú le dices a tu esposo cosas de tu boca, de tu corazón, eso no va a funcionar. Pero si tú le hablas a tu esposo las palabras de Dios, tu esposo tiene que temblar, porque es la autoridad de Dios hablando. Es la voz del sonido de trompeta hablando y quebrantando a los orgullosos y dando poder a los débiles. La palabra de Dios es poderosa. Amén. Bueno, ya hemos visto la autoridad, la delegación de la comisión. Ahora vamos a ver el contenido de la comisión. Dice el versículo 19 y parte del 20: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. En cada uno de los evangelios y en el libro de los Hechos, en donde el Señor nos habla de la comisión, de la gran comisión, el Señor hace diferentes énfasis. No es que cada texto difiera de los otros, es que la gran comisión no es un asunto sencillo. La comisión comprende
cosas muy complejas. La Gran Comisión tiene diferentes características. Y en este texto el Señor nos hace énfasis en una de esas características. Vayan y hagan discípulos. El primer asunto del contenido de la comisión es que debemos ir. No debemos esperar. Hay un apremio por el Evangelio que no da espera. Debemos aprestarnos para ir. En nuestra época queremos que las gentes vengan a la iglesia, pero el Señor no nos ordena que hagamos algo para que la gente venga a la iglesia. Él nos dice que debemos ir a predicarles el Evangelio. Lo de que la gente venga a la iglesia es un asunto del Señor. Es Él quien añade cada día a su iglesia los que van siendo salvados. Les quiero invitar a que vayamos a ver un poquito más acerca de esta comisión en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Dice el Señor: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. Ahora bien, ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y el versículo 15. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Mira que allí el apóstol Pablo no dice: ¿y quién predicará en la iglesia? ¿Quién le predicará a los que vengan? No, el apóstol Pablo dice: ¿y quién predicará si no es enviado? El enviado significa tener que ir, tener que marchar. Y dice: ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Amén. Claro que es necesario que los que vayan ya hayan venido a la iglesia. Esto quiere decir que ya hayan sido salvados y que se hayan discipulado, para que a su vez vayan a discipular a otros. Esto nos muestra un permanente ir y venir en la preciosa tarea de hacer discípulos. Cuidado con esto, hermanos. La comisión evangelizadora es ir, pero también venir. Yo debo venir a ser discipulado. Y después de que soy discipulado, voy a llevar a otros el discipulado. Pero también debo venir para seguir siendo discipulado. Pero también debo venir para traer a los que se van a discipular, que a su vez van a ir. Y cuando ya estoy más preparado, también yo voy. Es un permanente ir y venir. La obra misionera tiene que ver con el ir y con el venir. Ahora, el segundo aspecto que vemos allí en el pasaje es la orden específica y central de hacer discípulos. No se trata de simplemente predicarles una perorata evangélica. A veces la gente dice: no, es que yo voy a ir a predicar el evangelio, o yo voy a ir a cumplir la gran comisión, y entonces se paran con unos papelitos en una esquina a repartir papelitos a la gente, y ya están diciendo: ya estoy cumpliendo con la gran comisión, ahora me puedo ir a mi camita a dormir, ya cumplí. No, hermanos, el Señor nos dice que no es una perorata evangélica, o no es entregar un papelito, sino que el fin de la misión es que aquellos que escuchen el mensaje se conviertan en discípulos del Señor Jesucristo. La palabra discípulo significa alumno, aprendiz. Pero no se limita a un aprendizaje intelectual, sino que se trata de una enseñanza transformadora. El evangelio enseñado debe ser practicado, debe ser bajado de la mente al corazón y a la voluntad, de tal manera que el evangelio pase de ser escuchado a ser obedecido. Es por ello que el comisionado debe enseñar también con el ejemplo y no solamente con palabras. Bueno, mis hermanos, vamos a parar, vamos a hacer un break aquí y retomamos en 15 minuticos la segunda parte de nuestra enseñanza.